Palabra del Señor. Esta mañana estamos en nuestro día 43 ya de la campaña. En una semana estaremos completando estos 50 extraordinarios y bendecidos días. Hemos pasado 50 días literalmente hablando acerca de la iglesia. Hemos estado comprendiendo diferentes aspectos de la iglesia y bueno, esto ha sido una enorme bendición. Esta mañana quisiera pedirles que podamos ir a la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro y capítulo número 2. Mientras ustedes buscan, les quiero compartir algo. Hace un día de estos, viendo algunos archivos viejos, me encontré una fotografía de hace un montón de años. Debe ser casi como casi ya unos 40 años de eso. Fue el día en que me estaba bautizando en la iglesia y no recuerdo muchas cosas, casi no recuerdo nada de lo que me pudieron haber enseñado de una pequeña lección que había antes. No podría recordar ninguna de esas cosas, pero hay algo que de ese día a mí me quedó grabado. Cuando estaba yendo ahí, el pastor que estaba ahí bautizando me vino y me dijo: ahora venís a ser parte de la iglesia. Y ese recuerdo, esa idea sí la tengo muy clara en mi mente. Ese día supe que me unía a la iglesia. Sinceramente, no comprendía en aquel momento que me estaba uniendo a algo tan inmenso, a algo tan glorioso, a algo tan eterno. Ese día no tenía completamente claro qué era la iglesia. Para mí había una necesidad de bautizarme porque quería tomar la Santa Cena, porque no la podía tomar si no estaba bautizado, y porque quería involucrarme y servir en la iglesia. Era todo lo que me movía a mí, pero no estaba siendo consciente en aquel momento, y sinceramente han pasado muchos años de esa fecha acá. He estado siempre en la iglesia, pero no he terminado de entender, quizá como hasta estos últimos años, cómo la iglesia es el lugar más hermoso en la tierra, cómo la iglesia es tan valiosa para Cristo y el inmenso valor que debería tener para nosotros. La iglesia no es solo un grupo de personas reunidas. La iglesia no es el lugar en el que nos reunimos semanalmente, donde nos encontramos simplemente cada semana. La iglesia no es un grupo social, una reunión social, el club en el que nos reunimos todos los que queremos ser buenos y queremos andar un poquito diferente del resto. No, no es esto. La iglesia, de hecho, no es una organización donde cantamos y tenemos prácticas religiosas, nada más. No, la iglesia es mucho más. La iglesia es mucho más grande que todo lo que podemos imaginar con frecuencia nosotros. Cuando hablamos de la iglesia, quiero que tengan en su mente que la iglesia es la morada de Dios. La iglesia, este grupo, de esta reunión que nosotros tenemos en esta iglesia local, de acuerdo a lo que la Escritura afirma y de acuerdo a lo que la Escritura enseña, es el nuevo santuario, es el lugar donde Dios habita con plenitud en la tierra. Esto es extraordinario porque, ¿saben? Nosotros no tenemos que viajar hasta una Meca, hacia alguna capilla, hacia alguna catedral para ir y encontrarnos con Dios. Nosotros no tenemos que andar buscando avivamientos espectaculares, no tenemos que andar buscando shows emocionantes, conferencias famosas, iglesias de renombre, hombres con personalidades especiales o con unciones especiales. Eso no es lo que estamos llamados a hacer, porque Dios no está allá en un lugar distante, allá en donde podemos ir, allá cuando estamos bajo la unción de un personaje. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, en la reunión de la iglesia local, Dios mora ahí. Digo, es extraordinario porque entiendo que Dios no está atado a un lugar geográfico,
Dios no está atado a una persona carismática para hacerse sentir entre nosotros. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, Dios ha decidido morar en medio de la reunión de su pueblo, de sus hijos. Eso tiene una buena noticia para nosotros. Dios está aquí hoy entre nosotros. Él está entre nosotros. Y esto significa que la iglesia local, o sea, nosotros, en este lugar, Dios actúa, Dios habita, Dios se revela de manera única, se hace ver a través de su palabra de manera única. Él actúa entre nosotros, Él transforma y hace su obra entre nosotros porque Él simplemente está acá. Y creo que es importante considerar eso para entonces también tomar en consideración esto. Y quiero decirlo con mucho amor y cariño para todos nosotros. No podemos tomarnos a la ligera la iglesia. No podemos tratar con indiferencia la iglesia. Con demasiada frecuencia este mundo corrupto y pecaminoso corrompe muchas ideas y entre ellas corrompe la idea de iglesia entre nosotros. Y la iglesia ha llegado a verse en nuestras vidas muchas veces como un artículo, como un accesorio. Lo puedo usar o no, puedo ir o no, puedo tomarlo en serio o no. Pero de acuerdo a lo que hoy quiero que podamos ver juntos, la iglesia es la morada de Dios. Y por lo tanto, para nosotros debería de tener un valor sumamente especial. No el lugar, sí las personas, pero digo, no el lugar, no es por el lugar, no es por las personas, no es por quien dirige, no es por quien enseña. Es que Dios está aquí. No podríamos ser o no deberíamos ser indiferentes, no deberíamos deshonrar con malas maneras de expresarnos acerca de la iglesia, no deberíamos ser descuidados al hablar de la iglesia o no deberíamos mostrar ningún tipo de actitud apática porque la iglesia es la morada de Dios. La Biblia enseña, habla de la iglesia como la novia de Cristo. Es un poco difícil pensar que alguien tratará mal a su esposa y usted se sentirá muy amigable con esa persona. Es difícil pensar que alguien trate o maltrate a mi esposa y pretenda ser mi amigo y diga, no, es que con vos soy amigo, pero ella no me agrada. Bueno, creo que tendríamos algún problema. A veces se los paso recordando a mis hijas. Digo, ustedes están molestando a mi esposa. Y si se meten con mi esposa, van a tener problemas conmigo. Bueno, si pensamos un poco en esa manera en cuanto a Dios, es un poquito problemático que a veces nosotros veamos la iglesia con una actitud errada. Porque la iglesia es la esposa de Él. Dígale al que está a su lado, cuidadito. No hay, en esta tierra no hay lugar como la iglesia. No existe otro lugar donde el cuerpo de Cristo se reúna y la morada de Dios sea ahí. Lo que hace la diferencia es exactamente esto. Dios mora acá. No sé si esta sea la visión que tenemos de iglesia. Pero esta mañana yo quisiera llevarles juntos a este texto en Primera de Pedro, capítulo 2, y que entonces podamos comprender en este lugar la identidad de la iglesia. ¿Por qué es que Dios mora acá? ¿Qué es tan especial? ¿Cómo es que Dios está viendo la iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia según la identidad que Cristo le ha dado? Y eso nos lo muestra este pasaje. Así que con la ayuda del Señor, durante estos próximos minutos, quiero que podamos observar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cómo Cristo ordena el funcionamiento de su iglesia al darle una identidad espiritual para que nosotros como creyentes vivamos representándolo fielmente en el mundo. En el texto que ahora veremos, Cristo ordena el funcionamiento de su iglesia al darle una identidad espiritual
Y todo esto con el propósito que los creyentes vivamos representándolo fielmente en el mundo. Por favor, entonces, acompáñenme, vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 9. Creo que todos estamos ahí ya. Y dice esto la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Estamos todos ahí? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la palabra del Señor para esta mañana. Por favor, acompáñenme y oremos. Padre, queremos agradecerte la mañana de hoy, el gozo, la bendición que nos concedes de estar reunidos, de estar juntos, de estar ante tu palabra, Señor. Te suplico que esta mañana, mi Dios, todos nosotros podamos ser guiados, enseñados por ti, llevados, Señor, a comprender mejor la función de la iglesia, y que entonces, Señor, podamos comprender el privilegio de ser parte de ella, que entonces podamos dar a ti la honra de vida, Señor, al responder apropiadamente a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder ser enseñados, guiados esta mañana, y esto afecte también la manera en que te vemos a ti, en que vemos la iglesia, en que comprendemos la identidad de la iglesia, Señor, y entonces respondamos con gozo a ello. Te agradezco, Señor, esta mañana la bendición que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 nos permite ver el funcionamiento de la iglesia según la identidad que Cristo nos ha dado. Y creo que podríamos resumirlo en cuatro acciones, en cuatro responsabilidades, podríamos decir acá. Están ahí en pantalla para que las puedan ver rápidamente, pero luego iremos viendo una a una cada una de estas. Y entonces podríamos entender que la iglesia está acá para, número uno, mostrar a Cristo. Número dos, para servir a Dios y para servir a los demás. Número tres, para vivir de una manera diferente, conforme al llamado que tiene. Y número cuatro, para anunciar el evangelio. Esta carta del apóstol Pedro es verdaderamente hermosa por muchas cosas. Su contenido, su escritor, la manera en que este hombre fue utilizado por Dios. Pero hoy quiero basarme específicamente en este versículo 9, porque el apóstol Pedro viene diciendo los versículos anteriores a esto. Le dice a los creyentes, a los que les escribe, les dice: ustedes no son como los que tropiezan. Ustedes no son como los que están quedándose ahí atrás al rechazar la palabra. El apóstol Pedro está enfatizando el gran problema, la eterna consecuencia de aquellos que rechazan la palabra y por consecuencia rechazan a Cristo. No es tan simple como decir: no quiero nada con Dios y ya, ¿qué me importa? Voy a seguir con mi vida. Pedro está diciendo, esa gente está extremadamente perdida y sufrirán una consecuencia eterna a raíz de esa decisión. Pero como si se tratara de un suspiro con alivio. ¿Escucharon alguna vez ese sonido de cuando se salvaron de algo, verdad? El profesor está preguntando y no me preguntó a mí, y es como, qué salvada, qué alivio, ¿verdad? Después de casi tener un accidente y se libró de eso, y uno se queda, qué salvada me estoy dando. Bueno, como con ese tono yo leo el versículo 9, mírenlo conmigo una vez más. Ese más vosotros es un contraste, hace un contrastivo ahí. Ese más vosotros es como decir, pero ustedes, a diferencia de esos que están perdidos, a diferencia de esos que serán condenados al infierno, a diferencia de esos que vivirán en eterna condenación, dice ustedes, así como si se tratara de un alivio. Pedro quita la mirada de aquellos que han desobedecido el mandato de Dios de creer en Jesús,
Ahora habla a sus lectores, a los creyentes, y les dice, más ustedes, más vosotros, ustedes. A diferencia de los incrédulos, y esto es increíble, porque lo que pasa a decir, este versículo es como muy popular entre los cristianos. A los cristianos les encanta sacar pecho y decir, somos linaje escogido, nación santa. Y suena como presumido esto, pero yo creo que debemos tener otra lectura de ello. No presumido, realmente es un honor, se nos transfiere un honor. Pero lo lindo es esto, este honor no es ganado. No hemos hecho nada para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación. No, nada. Es toda una obra de Él. Así que no creo que la manera más correcta de enfrentar este versículo sea sacar pecho diciendo que pues soy linaje escogido. Creo que más deberíamos estar humillados, reconociendo la inmensa gracia de Dios. Pero además, si se tratara de sacar pecho con orgullo, les voy a decir algo que es muy importante de este texto. Lo que el apóstol Pedro hace en este versículo 9 es tomar palabras del Antiguo Testamento que fueron usadas por Dios. Fíjense esto, palabras que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse a Israel como su pueblo especial. Las cuatro expresiones que están en el versículo 9 son palabras que Dios utilizó antes en el libro de Deuteronomio, unas, en el libro de Éxodo, otras. Dios usó estas palabras para referirse a su nación especial, para referirse a Israel. A ellos Dios les dijo estas palabras. Y ahora el apóstol Pedro, inspirado por Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, expresa estos 4 títulos honoríficos a nosotros los creyentes. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos nada que ver con Israel. Nosotros somos pueblo de Dios por medio de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces es sumamente honroso y además me parece valiente. Cuando nosotros lo leemos esto ahora, suena, wow, qué lindo, qué emoción, como el Señor nos habla, como el Señor dice, eres un linaje escogido, un real sacerdocio. Suena extraordinario esto ahora. Pero cuando el apóstol Pedro escribió esto, era un acto de gran valentía. Porque él estaba dándole estos títulos otorgados a Israel, a gentiles. Él estaba sumamente convencido de que esta declaración era real. Él estaba completamente convencido, siendo él un judío, siendo él un hombre de mucho celo en algún momento. Él ahora está sumamente convencido de que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es aquellos que hemos creído en Jesucristo. Este es el convencimiento del apóstol Pedro. Y por eso entonces pasa a decir, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos títulos le son dados a la iglesia, mostrando que todos los que obedecen la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo, son los que comparten el honor y el privilegio de pertenecer a Dios. Ahora, viendo este versículo de 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, yo quisiera que veamos, bueno, no solo lo que significa cada uno de esos títulos, sino que además cómo esos títulos le dan una identidad diferente a la iglesia y a partir de ello, la iglesia también pueda funcionar conforme a esta identidad que Cristo le da. Así que quisiera pedirles que me acompañen y veamos estos 4 aspectos fundamentales de la identidad de la iglesia y entonces viendo cada uno de ellos comprender cómo deberíamos estar actuando.
Miremos la primera parte del versículo. Capítulo 2 y versículo 9. Solo déjenme traer mi agua. Como ya está mi mamá aquí, me tengo nervioso. Nunca creí que iba a llegar a este punto de estar compitiendo, viendo cómo me lo gano para que se queden de este lado y no se me vayan. Pero bueno, ayúdenme ustedes, por favor. Ok, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cómo debería verse la iglesia? Versículo 9, primera parte, dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. Bueno, lo que esto debería hablarnos acerca de la función de la iglesia es que la iglesia está presente. La iglesia debe estar presente para mostrar a Cristo. Cuando está hablando acá de linaje escogido, el apóstol Pedro está retomando un texto en Isaías 43, afirmando ahí que es el pueblo de Dios, era un linaje escogido. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, cuando hablamos de linaje, creo que todos lo entendemos, se refiere a personas que descienden de un mismo origen. Es básicamente eso lo que habla. Personas de un mismo origen, una misma familia, una descendencia. Cuando la Biblia utiliza esta expresión en el Antiguo Testamento, está claramente indicando linaje escogido, se refiere descendientes de Abraham. Ellos como descendientes de Abraham son ese linaje escogido. Sin embargo, cuando vemos toda la historia, cuando vemos toda la escritura, nos damos cuenta, después de la cruz, a la luz del Evangelio, entonces comprendemos quiénes verdaderamente son esos descendientes de Abraham, ese linaje escogido. Cuando se habla de ese linaje o esos descendientes de Abraham, no se habla de aquellos que comparten la sangre con Abraham, sino que estamos hablando de los que comparten la fe de Abraham. Los que creen a Dios de la manera en que Abraham lo hizo. No hablamos de descendientes de sangre, hablamos de compartir una fe. Así que lo que Pedro está diciendo acá es sumamente hermoso, pero es radical. Todos los que creen en Jesús, sean judíos, sean gentiles, sean gálatas, sean salvadoreños, sean negros, sean blancos, sean latinos, todos los que creemos en Jesucristo formamos un solo pueblo. Por donde sea que estemos, donde quiera que vayamos, es un solo pueblo. No nos llamamos hermanos solo por usar un término. Es que verdaderamente somos una familia, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Una nueva raza, por decirlo en esta manera. Una familia espiritual que ha sido escogida por Dios. A eso se refiere cuando llama un linaje escogido. Y bueno, si nos detenemos en eso por un momentito, creo que podríamos comprender que eso debe hacer que veamos completamente diferente nuestras relaciones dentro de la iglesia. Ser parte de la iglesia de Cristo es un honor, es un privilegio, pero nos hace parte de una gran familia. No solo somos compañeros de reunión, no solo somos hermanitos que nos sentamos juntos todos los domingos, no solo somos personas que comparten creencias, somos una familia. Y creo que ni necesito ampliar tanto esto porque ya hemos hablado bastante de esta idea durante estos 50 días. He podido estar en varios de los devocionales de Zoom y qué bendición ha sido escuchar a nuestros hermanos, estar enseñándonos y estar trayéndonos y remarcando esta verdad. Somos una familia. Estamos ahí orando los unos por los otros. Es tan lindo escuchar los momentos de peticiones y ver cómo casi todos estamos orando por peticiones de otros, no por lo nuestro. Porque esto es lo que hace una familia. Estoy sintiendo lo que mi hermano siente. Estoy doliendo lo que a mi hermano le duele. Estoy
padeciendo cuando mi hermano padece, y cuando otro está celebrando y triunfando, también me estoy alegrando. Estamos en modo peticiones porque esperamos que Dios obre en aquellos que están enfermos, pero también estamos celebrando que nos vamos a casar todos con Gaby y con Charlie. Estamos celebrando de ver a nuestros niños crecer, de ver a nuestros niños avanzar. Estamos celebrando de ver los triunfos, los éxitos en diferentes áreas que cada uno está viviendo. Todo eso es parte de ser una familia. Cuando la Biblia llama linaje escogido, se refiere a esto. Ustedes son una descendencia que vienen todos de Él. Ahora, ¿cómo esto aplica? ¿Qué significa ser un linaje escogido para la iglesia? Bueno, al ser esta descendencia de Dios en la tierra, la iglesia debe estar activa, la iglesia debe estar viva, la iglesia debe ser visible, cercana. La iglesia debe mostrar el amor de Cristo en su comunidad. No es posible, no debe ser que la iglesia esté escondida, que la iglesia viva aislada, que la iglesia sea un club privado. Aquí estamos los que estamos. Tocan la puerta. ¿Quién es? Véanlo bien. ¿Cómo se ve? Más o menos clasifica dentro de nuestro grupo. No somos un club privado. No puede serlo la iglesia. El pastor Cristian nos estaba enseñando ahora temprano cómo esto ha sido el plan de Dios desde el inicio. Dios tenía un plan, es un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía trazado un plan. Y el plan de Dios comenzó, sí, siendo un pequeño grupo, un grupo étnico, geográficamente definido en Israel. Así era. Pero a través de Cristo, ese pequeño grupo se expandió por todo el mundo. Cada nación, cada cultura. El libro de Apocalipsis, cuando describe la gran reunión de los santos, dice, cada tribu, de cada lengua, de cada nación, de todos lados están formando un solo grupo. Hace, no sé, un montón de años. Recuerdo que hicimos por un poco menos de un año, creo, un recorrido por toda la Biblia. Hicimos como un panorama de la Biblia por todo un año. Y hacer eso nos sirvió mucho porque nos puso un poco en perspectiva, conectando toda la historia de la Escritura. Uno de los aspectos que resaltan cuando vemos todo el panorama de la Biblia es que desde el comienzo de la historia bíblica, Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Siempre encontró la manera de acercarse a su pueblo. La zarza ardiente con Moisés, el arca del pacto, después el templo, y él estaba ahí, habitaba en el templo. Y la gente llegaba ahí y tenían todo este acercamiento. Luego vino Cristo. A través de Cristo, como Cristo, Dios se encarnó ahí, vino entre los hombres y vivió ahí entre los hombres. ¿Cómo lo hace ahora? ¿Cómo Dios ahora está cerca de su pueblo? Hay gente que anda buscando iglesias, construyendo arcas, el arca del pacto, porque aquí está la presencia de Dios. Eso es un muy mal entendimiento de la Biblia y muy poca teología para entender lo que la Biblia enseña. La gente anda buscando amuletos, anda buscando cosas para decir, esto es el arca, aquí está el Señor, en esto se encuentra el Señor, vamos a buscar al Señor a tal lugar. ¿Cómo Dios ahora está cerca de su pueblo? Es por medio de la iglesia. Es a través de la reunión de su iglesia. Por medio del Espíritu Santo, Él se encuentra acá entre nosotros, nos reunimos y sabemos que Él está ahí. Otra vez digo, la iglesia no es una organización humana, no es un grupo social. La iglesia es el lugar donde Dios mora con su pueblo.
Por eso la iglesia local es tan importante. Por eso es tan valioso encontrarnos acá cada semana, cada día que nos podemos estar juntos. Porque cuando estamos juntos ante la palabra del Señor, cuando estamos buscando al Señor, el Señor está ahí entre nosotros. Y creo que con demasiada frecuencia nos equivocamos al ver la iglesia como un lugar al que visito, pues. Estoy viendo, a ver si tengo ganas, a ver cómo amanece el día. Aquí nos reunimos, nos encontramos con Dios. La iglesia no ha sido llamada para esconderse, queremos mostrarnos, queremos que se sepa que nos reunimos. No queremos estar escondidos, no queremos vivir peleando contra la cultura para rechazar y simplemente oponernos a todo, pero tampoco queremos parecernos ni imitar la cultura actual. Una iglesia fiel. El Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en el mundo, vamos a permanecer en este mundo, pero no somos del mundo. La iglesia no se puede negar a estar en el mundo, pero no puede corromperse con el mundo. No somos iguales. Somos un linaje escogido. Ahora, ¿cómo esto puede mostrarse de manera práctica? Le doy un par de recomendaciones. Hermanos, Dios nos ha bendecido en gran manera al poder estar aquí reunidos. Valoren profundamente el que Dios nos ha hecho parte de su iglesia, que Dios nos ha hecho parte de esta iglesia local, si aquí Dios le tiene. Cultive cada vez más una actitud de gratitud, de honra. Cuando se reúnen con el pueblo de Dios, por un momento tómense el tiempo de decirle: Señor, gracias que me tienes acá. Este es el único lugar en el que estamos todos nosotros supuestos a estar hablando el lenguaje del reino. Fuera de aquí, todo lo que oímos afuera es el lenguaje de este mundo. Es la mundanalidad, es la corrupción, es la perdición de este mundo. Cuando estamos en la iglesia, dé gracias a Dios. Comprométase cada vez más. Hablaba Cristian temprano de la necesidad de involucrarse, de servir, de hacer parte de la iglesia. No se aísle. En su iglesia no se aísle, sea parte, conéctese, sea unido, tenga comunión, goce de los hermanos. La mayoría son buena gente. La mayoría. Entonces, ¿cómo la iglesia debe funcionar? ¿Qué aspecto fundamental? Número 1, dijimos, estar presente para mostrar a Cristo. Es un linaje escogido. Ahora, miren 2, la siguiente frase en el versículo. Dice que somos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la segunda frase? Dice que es un real sacerdocio. ¿Cómo esta identidad de real sacerdocio debe afectar nuestro funcionamiento? ¿Cómo debe la iglesia actuar? Bueno, número 2, la iglesia debe servir a Dios y servir a los demás. Cuando hablamos de real sacerdocio, se refiere a esto. Cuando el apóstol Pedro nos da este título honorífico de real sacerdocio, no, pues suena esto otra vez como, wow, qué fuerte. Claro que me dan ganas de imprimirme una camisa que diga una gran R aquí, a real sacerdocio. Pero ¿de qué está hablando? ¿Hacia qué apunta? Cuando el apóstol Pedro habla de esto, está citando uno de los títulos dados a Israel en Éxodo capítulo 19. Justo después de que el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto, cuando el Señor les está sacando, Él les hace esta declaración impresionante. Dios les dice a ese pueblo recién saliendo de Egipto, por cierto, un pueblo rebelde. Iba a decir más que nosotros, pero yo creo que nos vamos a los penales. Dios le dice que ese grupo
de tribus dispersas, de ese grupo de personas sin territorio, sin estructura, ese grupo de personas sin identidad nacional clara todavía hasta aquel momento. Serían apartados para ser una nación santa, pero hay una expresión increíble ahí, le dice, ustedes serán un reino de sacerdotes. Quiere decir, no es que tendrán sacerdotes nada más, sino que todos ellos vendrán a ser un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Lo que convierte a esa nación en que toda la nación era sacerdotal. ¿Qué significaba eso? El llamado que tenían ellos como nación, el llamado de Israel, era representar a Dios ante las demás naciones. Por eso se les da el título y dice, todos ahora son sacerdotes, porque todos ustedes me van a representar delante de las naciones. Todos ustedes van a mostrar cómo es vivir bajo el gobierno de Dios. Todos ustedes van a reflejar la gloria de Dios a través de sus palabras, a través de sus actos. Todo el mundo va a conocer a Dios por cómo ustedes vivan. A eso se refiere diciéndole, son un real sacerdocio. Ustedes serán los que van a mediar, los que estarán intermedios entre la presencia de Dios y el mundo. Esa era la función del pueblo de Israel. El apóstol Pedro ahora viene y dice a los creyentes, a la iglesia, a diferencia de los que están perdidos, rechazando a Cristo, ustedes son el real sacerdocio de ahora. Ustedes son los que ahora permiten que Cristo, que Dios mismo sea visto. Ahora, ¿qué significa esto para la iglesia? Cuando hablo de la iglesia me refiero de esta iglesia local y de cada uno de nosotros como creyentes, obviamente. Que nosotros vivimos al ser un real sacerdocio. No es un término para presumirlo y jactarme y llenarme de soberbia por sobre los demás. Lo que significa es que vivimos para servir a Dios. El sacerdocio, ese real sacerdocio, lo que implica es que vivimos para servir a Dios y para servir a las demás personas. Representamos a Dios ante el mundo. Los creyentes, la iglesia, proclamamos el nombre de Dios. La iglesia está aquí mostrando las excelencias de Dios. ¿Cómo? En la manera en que servimos a otros, en la manera en que tratamos a otros, en la manera en que perdonamos a otros. Algunos no se conectaron anoche, yo creo que ya sabían cuál era el tema de ayer, porque ayer nos dieron duro en la reunión de Zoom. Y el tema que estamos hablando, nos hablaba ayer del perdón. Pero cuando pensamos en el perdón, frecuentemente lo consideramos como, yo vivo en este mundo y mi vecino, mi compañero de trabajo que me ofende, me ofendió, me maltrató y me dijo esto y me siento mal por eso. Y entonces uno piensa, pero yo ¿por qué lo voy a perdonar? Si yo le hiciera lo mismo, él no me perdona a mí. Sí, pero él no es un real sacerdocio. Bueno, pero ya esa persona se ha aprovechado de mí y esa persona me ha hecho esto y yo ya lo toleré varias veces. Así es que ahora le voy a dar una lección porque él también lo haría conmigo. No, porque esas personas no son real sacerdocio. La iglesia sí. Estamos supuestos a responder, a actuar diferente. No somos un pueblo cualquiera. Somos un sacerdocio real. Ahora, el apóstol Pedro no se detiene ahí, diciendo son un real sacerdocio. No sé qué imagen puedan tener. Mientras yo leo este pasaje, la primera impresión al decir real sacerdocio, yo me quiero imaginar como con un traje así sacerdotal del Antiguo Testamento, con esas grandes cosas ahí, brillante por todos lados, pero exhibido aquí como una vitrina, ¿verdad? Para exhibirse, para mostrarse que soy
que tengo un traje real, una vestimenta especial. Pero la implicación de las palabras del apóstol Pedro y del Señor antes es que aun cuando hemos sido llamados a estar visibles, la idea de ser sacerdotes también transmite esta idea de ser no solo visibles, sino que útiles. No solo es para exhibirse. Ser cristiano no significa ser la vitrina de la colonia y ustedes estar en medio de la colonia donde viven exhibidos ahí como somos la familia cristiana, parados para que todo el mundo lo vea y sepan que lo son. Debemos ser útiles. Los que nos rodean no solo deben vernos como creyentes, deben recibir de nosotros la bendición de un creyente. La gente debería dar gracias a Dios por tener un creyente como usted en sus lugares de trabajo. La gente debería dar gracias a Dios porque lo tienen a usted como vecino. No solo porque sea cristiano, es que usted es más humilde, es que usted es más amoroso, es que usted es más perdonador, es que usted es conciliador, es que usted está representando a Dios. Por favor, hermanos, solo presten atención a esto. Al decirnos el Señor, real sacerdocio, está poniendo sobre usted la carga de representarle a Él en donde quiera que esté. ¿Es así como vivimos? ¿Vivimos representándole a Él, sirviéndole a Él? ¿Nuestro servicio es con amor? ¿Nuestro servicio y nuestro trato es correcto, es apropiado? ¿Cómo debemos nosotros, como creyentes, enfrentar esto? Primero, debemos vivir cada día con una conciencia de nuestro rol, de nuestra identidad. Somos real sacerdocio, eso significa activamente, visiblemente, siendo útil para los demás. No necesitan un título, no necesitan un traje especial, no necesitamos una plataforma para servir a Dios. No necesitan hacer cosas para Dios solo cuando las cámaras estén. Me da risa ver esa gente que viven sacando todos los días. Fui al hospital, pero aquí tengo como 20 fotógrafos detrás de mí, como que si fueran políticos. Queremos mostrar nuestra vida, sí, que sea visible, pero que sea útil. Nuestra vida entera debe ser ofrecida a Dios. Todo lo que hacemos debe ser para Él y por Él. Este papel de real sacerdocio debería de llevarnos a ser hombres y mujeres que oran más, pero que interceden más por otros. Una noche de estas también en la reunión de Zoom hablábamos de la oración y de la importancia de la oración y tengo bien grabado a Vero diciéndonos ahí de la importancia de orar intercediendo por otros. Esto es lo que hacemos, hermano. Busque siempre estar orando, conozca las necesidades del pueblo, conozca a sus hermanos, vea en qué puede orar. Tómese la molestia de, así como manda mensajes que nada tienen de valor, de cosas locas, a veces, escriba de una ocasión en vez. ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti, hermano? No le escriba, te veo la cara mal, porque no, eso puede generar problemas. Solo dígale, ¿hay algo por lo que pueda orar? Te veo preocupado quizá, pero quisiera orar por ti. Un tercer aspecto de lo que el apóstol Pedro está hablando acerca de la iglesia. Dijimos, linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué más? Dice, siguiente, es una nación santa. Ahora, ¿cómo esta identidad hacia la iglesia debe afectar su funcionamiento? Bueno,
la iglesia debe vivir como un pueblo diferente. Déjeme explicarle de dónde viene esta nación santa que el apóstol Pedro utiliza. Él una vez más está citando Éxodo capítulo 19, cuando Dios le habla al pueblo de este mismo pueblo saliendo de Egipto y les dice, ustedes serán una nación santa. Este término de nación santa básicamente lo que hace es hablar de una nueva identidad, de una identidad colectiva, de todos ustedes lo son ahora, pero les dice, ustedes son una cultura distinta, son un pueblo que está separado del resto del mundo, porque son un pueblo que vive para Dios. Esta es la gran distinción. Una nación santa a lo que se refiere es que son un pueblo que está viviendo separado del resto del mundo porque está consagrado, viviendo para Dios. Cuando nosotros venimos a ser creyentes, nuestra identidad primaria, lo primero que debería de caracterizar nuestras vidas no es nuestra identidad nacional o nuestra cultura. Lo que debería de prioritariamente traer identidad a nosotros es nuestra condición espiritual. Somos hijos de Dios. Sin importar que seamos salvadoreños o no solo salvadoreños hay aquí, ¿verdad? Bueno, si seamos de Soyapango, de Santa Tecla, de lo que nuestras vidas, lo que caracteriza nuestras vidas es nuestra ciudadanía celestial. Filipenses capítulo 3 y versículo 20, me encanta. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el apóstol Pablo lo presenta como diciendo, ¿saben qué? Esto es el top de ustedes, esto es lo máster, esto es lo que está por encima de todo. No vengan a presumir de yo tengo acá, yo soy esto, yo gano tanto, yo vivo en tal lugar, soy amigo de tal, no. Si algo hay de jactarnos es nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra gran verdad, nuestra más grande verdad. El apóstol Pedro acá le escribía a cristianos que están esparcidos por diferentes lugares, no tienen hogar muchos de ellos, son extranjeros, no tienen una identidad, son de tierras lejanas, no hay una cultura como tal que los está dominando y él les está recordando ahora, hey, ustedes, independientemente de dónde nacieron, son todos ustedes parte de una misma nación. Y esta nación es una nación que está apartada para Dios. O sea, Dios es su rey. Y eso nos incluye a nosotros. Y quería llegar a este punto para decirles esto. Por un momento pensaba, quizás a los más jóvenes puede serles de más valor, pero realmente es para todos. Vivimos en medio de una generación y de una época en la que cada vez es más marcado que somos una minoría. En medio de la cultura, en medio de la sociedad, somos una minoría. Y está bien. Esta minoría es esa nación santa. Digo una minoría comparado a hay 6 millones de salvadoreños. Y el pueblo cristiano, bueno, se reduce como a un 30 o 30 y pico por ciento, dijeron unas encuestas. Pero de ese pueblo cristiano, la verdadera nación santa quizás se reduce a muy poco más. Y está bien. No teman ser parte de esto. Esto no debería ser un motivo de temor. Esto debería ser un motivo de una señal de claridad, de entendimiento. Estamos conforme a lo que la Biblia enseña. La Biblia enfatiza que nosotros no somos del mundo. Con frecuencia, al no comprender la identidad de la iglesia, la identidad dada por Dios a la iglesia,
corrompemos la iglesia, cuando abrimos este lugar, cuando hacemos acá y les anuncio y decimos, hermanos, el otro domingo, mire, vamos a traer aquí a regalar un montón de electrodomésticos y vamos a hacer una regalazón de un montón de cosas, porque lo que queremos es que venga un montón de gente para vernos un montón de personas. ¿Para qué? Digo, gracias al Señor si al final esas personas están conociendo a Cristo, pero llenarnos de personas para tener números, eso no es lo que identifica la iglesia. La iglesia es una pequeña nación santa. No quiero ser una inmensa nación y dejar de ser santa. No estamos llamados a eso. No podemos sacrificar con tal de tener números y de vernos un montón, estar engañando personas. Miles de personas en todo el mundo, nuestro país, pero en todo el mundo, están siendo engañadas. Les dicen que son cristianas porque son partes de esa multitud de personas. Pero no tienen entendimiento que deben vivir apartados para Dios. Y si no viven apartados para Dios, no son la nación de Dios. El Señor Jesús no mentía cuando decía, vendrá aquel día en que muchos me dirán, Señor, pero si yo iba todas las semanas, si éramos miles, éramos cientos, éramos multitudes. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Eran toda una multitud, pero no eran una nación, ni un grupo de personas, ni tan siquiera un corazón viviendo para Dios. Claramente esto dice, somos una nación santa. No habla de ser una acción, un grupo multitudinario. Bendito el Señor cuando esto pasa. En el mes de septiembre he tenido por algunos años ya la oportunidad de ir a esta conferencia bueno, no es pastor, es una conferencia cristiana allá en Los Ángeles. Y qué hermoso evento ver esa multitud de gente reunida cantando al Señor y adorando al Señor y exponiéndose a la palabra. Pero hay algo que particularmente a mí me encanta porque, bueno, era muy pequeño, yo estaba en medio de multitudes cristianas. Era muy joven y estaba ante miles de cristianos en algún momento. Pero hay una diferencia entre esas reuniones con la reunión en la que estoy allá. Porque cuando estoy allá sé que todos los que están ahí son verdaderamente creyentes. Y la razón por qué es esa gran multitud, porque todos venimos de diferentes países y de diferentes lugares. Pero el anhelo no está en tener una multitud de personas. Es que seamos un pueblo santo. Es que estos días he escuchado a muchos de ustedes diciendo, somos una iglesia pequeña. Y digo, sí. Pero ojalá y todos, comprendiendo la identidad que debemos tener en Cristo y vivir para Él. Acá dice, somos una nación santa. ¿Qué significa esto para la iglesia? Que no vivimos bajo los valores del mundo. Vivimos bajo los valores del reino. Una nación santa significa que no vive para parecerse al mundo. No queremos ir tras la tendencia del mundo, bajo la moda del mundo. Queremos vivir para hacer lo que Dios quiere. No nos importa tanto el mundo por varias razones, pero una de ellas, además que seguimos a Dios primeramente, pero una de ellas es que entendemos que aquí estamos de paso. ¿Se dieron cuenta que se va pasando bien rápido ya el tiempo? Nosotros estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra. Estamos acá para vivir diferente al mundo. Cuando sienta que se está pareciendo mucho al mundo en su manera de vivir, por favor, pare un momento.
Cuando sienta que le está gustando mucho más lo que hay en el mundo que lo que hay en Dios, por favor, pare un momento. Vaya y consulte, hable con algún hermano y compártale: hermano, estoy un poco preocupado, estoy sintiendo que yo estoy cada vez hablando más como el mundo, que estoy respondiendo más con el mundo, que mi carácter se está pareciendo más al del mundo, que mis gustos son más inclinados al mundo. Por favor, ayúdame. Vayan y oren a Dios: Señor, hay algo que está mal en mí y creo que es necesario hacerlo. En muchos momentos tengo que detenerme con pensamientos como esos. No, ¿cómo es que estoy actuando ahora así tanto? Y ya me pasó una vez y otra vez y otra vez. Esto es como que se está descontrolando. Algo no está yendo bien. Quizá y simplemente tenga que ver con el alimentar nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? El deseo en mi carne es completo contrario a lo espíritu. Si mi carne está alimentándose y fortaleciéndose, va a haber poco de mi anhelo del espíritu. Debería ser todo lo contrario. Cuando se sientan enfrentados a un mundo que les señala, porque no somos la mayoría, no hacemos lo que todos hacen, no vamos donde todos van, no actuamos como todos actúan. Sí, así debe ser. Cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, hermanos, bravo, vamos por el camino correcto. Porque no estamos llamados a ser una nación como todos, estamos llamados a ser una nación santa. El pastor Guillermo el miércoles nos tenía aquí también a todos del cuello, hermanos. Nos estaba diciendo el pastor Guillermo cómo hemos descuidado la santidad, cómo nos volvemos a veces tolerantes con el pecado de los demás, porque buena onda, man, tranquilo. Y nos decía cómo debemos y cómo necesitamos poder ser disciplinados y sentirnos marcados y decir: hey, te estás pasando de límite, no vayas por ahí. Por cierto, este miércoles continúa. Si quieren venir y sentir eso, los invito. Hermanos, vivamos cada día con una mentalidad de consagración, de vivir para Él, no de conformarnos, no cada día, ni modo, todo el mundo lo hace, entonces tengo que hacerlo. Como todos van por ahí, también tengo que hacerlo. Como esto es las tendencias ahora, ¿verdad? Que en las redes sociales, esto es la tendencia ahora, entonces todos vamos ahí. No vivan con una mentalidad de conformarse a las tendencias. Vivamos con una mentalidad de consagración para Dios. Nuestro texto hermoso termina diciendo: dijo que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero miren esto, qué hermoso, cómo termina. Un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa un pueblo adquirido por Dios? Bueno, es tan simple como reconocer que somos un pueblo que le pertenece a Dios, por el cual Él pagó. Y el pago fue caro. Él lo adquirió por medio de la sangre de Cristo. Es un pueblo adquirido por Dios. Y así es como el apóstol Pedro concluye esta serie de títulos honoríficos para el pueblo cristiano. Pero qué manera de terminarlo, ¿verdad? Diciendo: ustedes son una posesión especial para Dios. Son una posesión privilegiada para Dios. El mundo puede, y lógicamente el mundo debería despreciarnos. Pero miren el contraste. El apóstol Pedro le está escribiendo a gente que está huyendo literalmente, que están sintiendo este rechazo del mundo, este ataque del mundo, esta marginación del mundo. Entonces el apóstol Pedro le dice: está bien, el mundo puede despreciarlos.
El mundo, de hecho, puede rechazarlos. Es lo lógico. Eso es lo que debería de hacer el mundo. Rechazarnos, despreciarnos. Pero miren lo valioso que eso nos trae. Dios nos reclama como suyos. El mundo me desprecia, pero Dios dice, sí, no sos del mundo, pero sos mío, papito, venga para acá conmigo. Pero es que no me quiere el mundo, pero Dios me ama. Son un pueblo adquirido por Dios. Sí, enfrentamos diferentes tipos de rechazo. Sí, vamos a enfrentar diferentes tipos de marginación. Sí, vamos a enfrentarnos a días complicados en medio de nuestros contextos de trabajo. Se verá raro nuestro hábito de orar al momento de comer cuando estamos con paganos alrededor. Sí, se verá raro nuestro responder, a veces visto por ellos ingenuo, tonto, cuando no respondemos de la manera en que nos han tratado. Pero es que estamos completamente conscientes para quién nosotros estamos viviendo. Somos un pueblo por el cual Dios ha pagado. Hay una cita de un libro que quiero leerles de un hermano que se llama Edmund Clooney. Él dice, en el Antiguo Testamento, vean qué hermoso esto, qué romántico, qué lindo esto. En el Antiguo Testamento, el lenguaje del amor de Dios hacia su pueblo era abundante. Le decía Dios a su pueblo en Israel, son su herencia, su posesión personal, su tesoro más preciado. Dios les dice que Él los lleva sobre sus hombros, que los abraza con fuerza, que los sostiene en su mano, que los sienta a sus pies, que los ama con un amor celoso y exclusivo, que ellos serán suyos por completo. Les dice que ellos llevarán su nombre por siempre. El hermano hace esta observación de cómo Dios se refería al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, lo hermoso es que Pedro, el apóstol Pedro, está tomando todos estos títulos de honor que Dios ha usado para Israel y nos los transfiere a nosotros con todo propósito, con toda intención, al decir que somos un pueblo adquirido por Dios. Nos dice, es cierto, no te van a valorar afuera, pero para Dios eres sumamente valioso. Y todo esto que les leía, su herencia, su posesión personal, su tesoro preciado, a quien Dios carga de manera personal, a quien Dios abraza, a quien Dios sostiene con su mano, a quien Dios le sienta a sus pies, a quienes Dios ama con un amor excelso y exclusivo. Todo eso es una referencia ahora a nosotros. No porque seamos ese Israel, es que somos el pueblo de Dios. Somos ese linaje de Dios. Apocalipsis 5:9 dice que Dios ha reunido para sí un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo por el cual Dios ha pagado. Y como creyentes, ciertamente creo que es válido el ser advertidos que si no nos nutrimos, si no nos alimentamos constantemente de nuestra identidad espiritual, conforme a lo que la palabra enseña, corremos el riesgo de que nos absorba todo lo que este mundo nos da y sentirnos a veces golpeados por lo que vivimos. Y dejar de vivir como peregrinos y comenzar a perder nuestra misión en la tierra. El apóstol Pedro dice que somos ese pueblo adquirido por Dios, pero no solo eso, sino que claramente nos da como el propósito que engloba todo lo que ha dicho antes. Toda esta identidad tiene como propósito que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, miren, hemos sido salvos, hemos sido objeto de la gracia de Dios, pero no solo para pertenecer, no solo para venir a ser parte de la iglesia. Hemos venido a ser parte de la iglesia para proclamar que hay uno
que puede obrar esto, sacarnos de las tinieblas en que vivimos y llevarnos a su luz admirable. Estamos acá para proclamar, para anunciar, y por eso el cuarto punto es que la iglesia anuncia el evangelio. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Para poder anunciar el evangelio apropiadamente, debo ser consciente que le pertenezco a Dios, que he sido adquirido por Él, que Él pagó por nosotros, que no somos producto de la suerte, no estamos acá porque ni modo íbamos pasando. No somos propiedad del mundo, somos del Señor. No vivimos con inseguridades por lo que el mundo nos diga o por cómo el mundo nos vea. Sabemos que somos del Señor. Pero además reconocemos que nuestra vida tiene un propósito y es proclamar a Cristo de manera intencional. Cuando comencé esta mañana hablándoles del texto y comenzamos el sermón esta mañana, les contaba de esa foto del día de mi bautismo, de lo poco que entendía en aquel momento de la iglesia. Solo quería tomar la Santa Cena y servir. Pero cuando veo la Escritura después, cuando veo un texto como el que ahora acabamos de leer en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, ahora tengo una mejor perspectiva de todo lo que pasó en aquel día. El Señor en su gracia me estaba llamando y me estaba uniendo al linaje escogido. El Señor me estaba convirtiendo en parte de ese real sacerdocio. Estaba entrando a una nación santa y estaba siendo conectado con el pueblo adquirido por Dios. Ahora, todo eso solo tiene un fin y un propósito, y es que no nos quedemos quietos. Hacernos parte de todo esto es solamente para poder vivir representando a Cristo y proclamando su gloria mientras estamos en esta tierra. Entonces, miren esto, hermanos. Si somos su linaje escogido, mostremos a Cristo con nuestra vida. Si usted es parte de ese linaje escogido, muestre a Cristo. Si usted es ese sacerdocio real, sirva a Dios con amor y con fe y sirva a los demás. Que su vida se caracterice por una vida de servicio. Si somos esa nación santa, no tema vivir como un pueblo diferente, que vive solo para agradar a Dios, que vive solo preocupado porque Dios sea honrado. Y si somos ese pueblo adquirido por Dios, proclamemos que Él es la luz en donde Él nos ha puesto. Esta mañana hemos visto cómo Cristo ordena el funcionamiento de su iglesia al darle una identidad espiritual. Y entonces yo quiero terminar ya diciéndoles, ¿cómo deberíamos responder a esto? Les dije, normalmente las personas piensan en 1 de Pedro 2:9 y se jactan y se sienten como elevados y suena bonito todos estos títulos. Linaje escogido, nación, real sacerdocio. ¿Cómo deberíamos responder a ello? Quiero decir 3 cosas simplemente para terminar. Lo primero que debería de provocarnos un versículo como eso es humillarnos. Es humillante entender que Él nos ve y trata de esta manera. No es motivo de orgullo, no es motivo de jactancia, porque no somos nosotros. Es toda una obra de Él. Entender este versículo nos debería llevar a tener una mayor reverencia a Dios. Nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, a quienes Él llamó, eran a lo necio del mundo, a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Así que entender que Él nos ha hecho parte debería hacernos reconocer que nuestra condición era de perdida totalmente, enemigos de Dios, pero Él nos llamó para ser de su pueblo. Así es que debería de humillarnos y todo esto debería llevarnos a traer gloria a Dios. Pero no solo debería de humillarnos, también debería fortalecer nuestras vidas. Deberíamos de salir de acá humillados porque
qué título nos ha puesto el Señor ahora, pero también debería de fortalecernos al saber que Cristo nos sostiene a cada uno de nosotros. Que esta identidad que ahora el Señor nos ha mostrado nos da firmeza para vivir en medio del rechazo, en medio del sufrimiento. Es incómodo sentirnos como a veces las cosas no salen como queremos y de repente la gente pensar, pero ¿por qué si sos cristiano? Bueno, no, eso no depende, eso no es lo que marca si el Señor está conmigo, no. El apóstol Pablo, en medio de la prisión y de condiciones terribles, él simplemente está ahí diciendo, he entendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Independientemente de lo que esté viviendo, de la condición que viva, el Señor está conmigo. Pero esto no solo debería ser humillante y debería ser fortalecedor, también debería ser un impulso para nosotros. Ser este pueblo especial para Dios debería de hacer que no estemos quietos. Debería de hacernos una iglesia que obra para Dios, que busca honrar y glorificar al Señor en todo lo que hace, que busca verse conforme a lo que este versículo nos ha enseñado, que buscan verse como una nación que está, o un pueblo que está ahí mostrando a Dios, como un pueblo que está sirviendo a Dios y sirviendo a los demás, un pueblo que vive diferente, pero además un pueblo que anuncia constantemente el Evangelio. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia, hermanos. Oremos, por favor. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque estamos aquí, por tu palabra, porque nos bendices a través de ella, porque al estar expuestos a ella también somos enseñados de cómo debemos vivir, de cómo debemos responder. Gracias por esta campaña, gracias por todo lo que en estos días nos has permitido aprender, gracias por la manera en que nos has acercado y unido, gracias porque ahora somos creyentes un poco más informados de lo que tu palabra enseña y de lo que tu palabra nos dice en cuanto a la iglesia. Gracias por todo esto que nos estás mostrando cada día, Señor. Por favor, ayúdanos a responder apropiadamente. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a ser una iglesia que funciona conforme a lo que ahora hemos aprendido. Ayúdanos a vivir llenos de gozo, Señor. Ayúdanos a vivir llenos de humildad. Ayúdanos a vivir con una actitud de servicio constante a ti, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a depender cada día más de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, por todos los que están participando de esta campaña en tantas maneras. Gracias por todo esto que has hecho, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.